Ahora viene el momento más complicado donde yo me quedo sin trabajo si hago mal la presentación. No, mentira. Somos amigos y por eso es para mí un placer hacer la presentación. ¿Alguien se acuerda de Bill Clinton? Paren, porque no tiene nada que ver. Pero ¿alguien se acuerda de Bill Clinton? ¿Por qué es famoso Bill Clinton? No, Bill Clinton es famoso porque alguien en una campaña, para explicarle cómo tenía que entender de qué se trataba la política, le dijo en muy pocas palabras, ¿cómo dijo? Mirá como Hernán sabe, es la economía, estúpido. Y alguna vez a mí alguien, que entiende muchísimo, el maestro Sergio Weil, me dijo, che, esto que hacemos nosotros es la química, estúpido. Y a partir de ahí se abrió un mundo de cosas para entender. Y que nosotros muchas veces creemos que lo que hacemos es normal, que lo que hacemos es habitual, y como los va a explicar ahora seguramente Guille, esto que hacemos nosotros no es normal. A ver, con una mano en el corazón, nosotros no somos normales, ¿está? Seamos honestos, acá nadie nos escucha, entre nosotros no somos gente normal. Pero para entender un poco más y poder explicar por qué esto es así, les voy a pedir que reciban con el aplauso que se merece además por todo el laburo que se viene haciendo con Guille y todo el equipo, al señor Guille Vélez. ¿Está tomando o no? Ese es el momento en nos quedamos todos sin trabajo. Ahí está. Levanten la mano para responder. ¿La escena que ven en esa imagen para ustedes es normal o no? Esa imagen. ¿Normal o no? No, ¿qué tiene de anormal? ¿Quién dijo que no? A ver, está. ¿Es normal o no es normal? No me puedo alejar demasiado. ¿Esa es normal o no? Esa están seguros. Cuando estaba preparando la presentación veía como en esta imagen dos hitos en la historia que tienen mucho a lo largo de la presentación, que son la rueda y el automóvil, y cómo eso cambió toda la historia de nuestra relación con la actividad física. Pero no es el caso ese. ¿Esta imagen es normal o no? Lamentablemente sí. ¿Lamentablemente para quién? Normal viene de norma. Norma es regla. ¿Está? Y a la luz de todo lo que vengo recopilando y leyendo información, y es lo que voy a compartir hoy con ustedes, lo que nosotros hacemos todos los días no es normal. No es normal para la gente, ¿sí? No es normal para el ser humano común y corriente. El ejercicio físico no es normal. Y eso es lo que quiero contarles. Y quiero contarles especialmente algo que cuando lo entiendan puede potencialmente cambiar la actitud de ustedes respecto de sus alumnos, de sus clientes, socios. Y es que el consumo del servicio que nosotros vendemos requiere un comportamiento anti o contrainstintivo. ¿Sí? Contrainstintivo. Hay que vencer el instinto para ponernos en movimiento. De eso se trata esta presentación, y por eso esta imagen es mucho más normal desde el punto de vista evolutivo que esta. En la mayoría de la información que voy a compartir con ustedes, la fuente es un libro que se llama Exercise, de un profesor de biología evolutiva de Harvard que se llama Daniel Lieberman. Y él afirma específicamente esto, que el ser humano no evolucionó para hacer ejercicio físico. Y la paradoja es que
evidentemente, a la luz de todos los datos que tenemos, es bueno para nuestra salud. ¿Está? El ejercicio físico es bueno para nuestra salud y todos lo sabemos y todos lo pregonamos. Pero nuestra fisiología, nuestra creación está hecha para el movimiento en otras circunstancias y no para el ejercicio físico. Y en este sentido es muy importante diferenciar dos conceptos que solemos confundir y usar como sinónimos, y esto lo hemos hablado muchas veces con Juli, y que en realidad son muy distintos, ¿no? La actividad física es el movimiento voluntario causado por los músculos que genera un gasto de energía, pero el ejercicio físico es un tipo muy específico de actividad física. ¿Sí? Es una actividad física que está programada, que se hace de forma repetida y que tiene como fin la mejora de la condición física y de la salud. Desde el punto de vista evolutivo, la actividad física es normal, el ejercicio físico no es normal. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de estas horas. ¿Pueden subir el volumen, por favor? Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, no, what to do? Say. Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He can fix it. All right. That's more like it. He says he can fix it. En el libro cuenta que en el año 2011 lo invitan a participar de un congreso del Colegio Americano de Medicina del Deporte en Hawái, y entonces, obviamente, todos médicos deportólogos, se estaba presentando el programa Exercise is Medicine, y entonces se para al lado de la escalera, había una escalera mecánica y una escalera normal, ¿sí? Y cuenta, 111 médicos, 10 solamente usaron la escalera normal. Los demás todos en la escalera mecánica. Médicos que iban a este congreso y que evidentemente todos coincidían en esto que todos sabemos, y especialmente después de la pandemia, ¿no? Y es que tenemos la información sobre lo importante que es el ejercicio físico para nuestra salud, lo importante que es la actividad física para nuestra salud, pero el hecho de contar con la información solamente significa que estamos informados. Una toma de conciencia al respecto requiere que actuemos en consecuencia. Y evidentemente la mayor parte de la población no lo hace, y por eso tenemos números como estos, ¿sí? Una cuarta parte de la población del mundo sufre de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, demencia y cáncer debido a sus hábitos sedentarios. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 4 hombres no alcanzan los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, son 150 minutos de actividad moderada y 75 de actividad más intensa. Cada año 3.2 millones de muertes se atribuyen a la falta de actividad física. Ese número es bastante parecido al del tabaquismo. Y todo esto sucede fundamentalmente porque todos nosotros estamos haciendo un trabajo bastante pobre a la hora de generar conciencia en torno a la importancia de la actividad física y del ejercicio físico. Fundamentalmente porque lo hacemos pregonando una cantidad de mitos, de falsedades, que lo único que hacen es alejar a la gente de
la actividad física. Uno de esos mitos, por ejemplo, es que el ejercicio es una píldora mágica que salva vidas. ¿Está? Eso en algunos casos puede ser así, en otros casos no necesariamente. Y ese tipo de afirmaciones lo único que hacen es alejar a la gente. También somos muy malos comunicando, las publicidades son muy ofensivas. Y más adelante lo vamos a tratar más en detalle. La manera en la que estamos tratando de atraer a la gente solo funciona con mensajes imperativos, tratándolos de vagos, tratándolos de gordos, solo funciona para un porcentaje mínimo de la población. En Argentina estamos hablando de 6-7% de la población total. En gimnasios, en América Latina, 2%, es muy poca gente haciendo ejercicio físico y no tanta más haciendo actividad física como parte de su vida, ¿sí? El enfoque que todos usamos a la hora de comunicar y a la hora de hablar sobre lo que nosotros hacemos padece de un excesivo énfasis en estos aspectos. Son argumentos demasiado mercantilizados, industrializados, comoditizados y hasta medicalizados. Lo que propone Lieberman en su trabajo es un abordaje que considere la antropología evolutiva y la biología. Y es lo que les voy a contar ahora para tener una mirada un poco más amplia, si se quiere, que nos permita entender mejor a las personas. Nuestros cuerpos no fueron diseñados en un laboratorio ni fabricados en una fábrica. Evolucionamos, ¿sí? El adaptarnos morfológicamente, fisiológicamente, a los cambios en el entorno es lo que nos permite sobrevivir como especie. El Homo erectus, que fue el primero dentro de la especie en caminar totalmente erguido, tiene 2 millones de años, y el Homo sapiens 300.000 años. Les voy a contar algunos hitos dentro de la historia de la humanidad que produjeron algunos cambios importantes y fundamentalmente para hablarles de esta adaptación. Fíjense, el fuego, ¿sí? El dominio del fuego tiene un poco más de 1,5 millones de años. La agricultura, 10.000 años. La rueda, que se las mostré hace un rato, 4.500 años. La revolución industrial, 260 años. El automóvil, 135 años. Y Internet, poco menos de 40 años. A partir de la agricultura para aquí, ¿sí? Los cambios en el estilo de vida nuestro fueron terribles. Principalmente lo que marca el quiebre es la revolución industrial y la mecanización y automatización de todo, ¿sí? Es lo que, en definitiva, termina incidiendo en cuánto el entorno nos obliga a movernos. Una de las principales adaptaciones que hizo el hombre, nuestra especie, tuvo que ver con el dominio del fuego. De hecho, para muchos paleontólogos, antropólogos y arqueólogos, el dominio del fuego es lo que nos hizo humanos, porque a partir del dominio del fuego pudimos empezar a cocinar los alimentos. Al cocinar los alimentos los asimilamos más rápido, comemos en menos tiempo de lo que comen otras especies, y a eso se atribuye el hecho de que nuestro cerebro se haya desarrollado al punto de que se desarrolló. Nuestro cerebro ocupa hasta un 20% del metabolismo, ¿sí? De la energía que nosotros disponemos por día, la ocupa el cerebro. Y eso es lo que nos diferencia del resto de las especies. Entonces, fíjense, más de 1,5 millones de años desde la aparición del fuego es el tiempo que nos llevó una adaptación como esa, a partir del dominio del fuego, para que nuestro cerebro creciera. La revolución industrial, ¿cuánto dijimos? 240 años. Nada, 260 es un suspiro. ¿Cuántas generaciones pueden pasar para que nos adaptemos morfológica y fisiológicamente a todos los cambios que han habido a partir de la revolución industrial, a partir del auto, de la bicicleta, de las fábricas, ni hablar de la tecnología, de Internet y de todos los elementos de los dispositivos de los que nos hemos ido haciendo para movernos cada vez menos? Estos hombres solían caminar, moverse alrededor de 7 horas por día, más o menos, de los cuales una de esas horas
era una actividad relativamente intensa, que era el momento de la caza. Pero estaban 7 horas por día moviéndose. A veces, ¿y lo hacían para qué? Para cazar, para pescar, para recolectar, mucho tiempo después para cultivar la tierra. A veces bailaban, a veces jugaban, todos con fines sociales, pero nadie salía por Palermo a hacer un trote para mejorar su condición física. Eso no existía. El movimiento era una respuesta al entorno. Nuestro problema es que el entorno no nos propone movimiento. Entonces, el ejercicio físico es la manera que nosotros tenemos de compensar la falta de actividad física. Pero eso no lo hace normal, porque lo normal es la actividad física. Nada más que ya no la tenemos. Entonces dejó de ser una obligación porque el entorno cambió, y cuando se convierte en una opción, bueno, ya sabemos lo que pasa. En el año, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas crean un organismo que se llama, se me fue el nombre ahora, es la Organización de Agricultura y algo que no me acuerdo, la FAO. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la FAO? Era erradicar el hambre del mundo. Y entonces se dan cuenta que lo que tienen que hacer en ese momento es, bueno, medir, o sea, para erradicar el hambre del mundo tengo que ver cuál es el gasto de energía que hacen. Entonces ahí crearon este índice que se llama Physical Activity Level. Fíjense en los números ahí. Entonces un recolector cazador hacía un consumo, estos números están medidos con monitores cardíacos en recolectores cazadores actuales que todavía existen en algunos pueblos de África principalmente. ¿Sí? Por eso esos números existen de esta forma. Entonces, 1.9 PAL en hombres y 1.8 PAL en mujeres. Agricultores de subsistencia, sí que no es lo mismo que el agricultor moderno, 2.1 en hombres y 1.9 en mujeres. Fíjese la diferencia con trabajadores de fábrica un poco por debajo de los recolectores. Un oficinista en países desarrollados está un 15% por debajo, ¿sí? que el recolector cazador con 1.6, y es equivalente el recolector cazador a un occidental, o cualquiera de nosotros que entrena 1 hora por día, ¿sí? en el nivel en el Physical Activity Level. Ahora fíjense la comparación con la mayoría de los mamíferos en estado salvaje. 3.3 de PAL, o sea, aún un recolector se movía mucho menos de lo que se mueven la mayoría de los mamíferos. Existe algo que se llama teoría de la minimización de los costos energéticos. Ahorrar energía es el motivo por el cual nos sentamos. Para eso nos sentamos. El cerebro, en un contexto en el que las calorías eran escasas, lo que hacía era ordenar ahorro. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar la energía para funciones que hacen a la supervivencia de la especie. La principal de todas, la reproducción. Entonces imagínense ustedes, N cantidad de calorías limitada, ¿qué hago? ¿Me juego un futbolito o tengo bebés? A eso se enfrentaban. ¿Está? Entonces ahorraban. Cuando la mamá está en periodo de lactancia, necesita mayor energía. Durante el embarazo necesita mayor energía. Cuando estamos enfermos, necesitamos hay mayor demanda de nuestro metabolismo. Todo hace a la supervivencia. ¿Está? Entonces, lo que buscamos es ser eficientes en el consumo. Lo que el cerebro ordena es ser eficientes. La paradoja es que el entorno se modificó, hacemos menos actividad física, eso nos enferma, pero nuestro cerebro no evolucionó en ese sentido, porque nos sigue ordenando ahorrar energía en un contexto en el que la energía sobra para muchas personas. Tenemos al alcance de nuestra mano hoy muchas más calorías de las que teníamos antes. Y además, como todo en la naturaleza, todo en nuestro organismo tiende al equilibrio y todas las enfermedades son productos de desequilibrios, ese era uno de los aspectos más sabios, que para hacer un consumo de energía, yo necesitaba antes hacer un gasto de energía. Tenía que cazar. Si no, no había presa, si no, no había alimento. Si no había un consumo de energía, no había ingesta de energía, porque no la tenía. Hoy, claramente, esa no es la situación. Y por eso nos enfermamos.
Entonces, evitar el ejercicio, evitar ir al gimnasio, es instintivo y requiere un comportamiento contrainstintivo que todos ustedes deberían agradecer con los muchos o pocos socios que tienen hoy en sus gimnasios, porque es un esfuerzo. ¿Sí? Tengo que vencer el instinto de quedarme quieto. Esto es lo normal. Evolutivamente hablando, esto es lo normal. Ahorrar energía. Y ese es un poco el resumen de lo que les conté hasta ahora. Lo que buscamos es eficiencia energética. Evolucionamos para gastar lo suficiente en cuestiones que hacen a nuestra supervivencia y no demasiado en cuestiones que no hacen a nuestra supervivencia. ¿Sí? A veces, cuando preparaba esta presentación, muchas veces me tocó escribir acerca de... Siempre me pareció que se banalizaban los gimnasios cuando hablábamos de los gimnasios como lugar de levante, como lugar para encontrar novia o demás, y a medida que leía esto tenía cada vez más sentido para mí. O sea, pensar los gimnasios como el lugar donde voy a socializar y donde voy a buscar pareja. O sea, eso evolutivamente hablando tiene mucho más sentido. Entonces, compensamos. Buscamos compensar con ejercicio físico todo lo que ya no nos movemos, porque ahora nos desplazamos en autos, porque tenemos ascensores, porque no estamos obligados por el entorno a movernos. Fíjense que la palabra, ¿apareció o no? Fíjense que la palabra ejercicio, en inglés exercise, surge en la Edad Media para hacer referencia a trabajos duros en el campo, como arar. A eso se referían con exercise. Viene del latín exercio, que significa trabajar, entrenar o practicar. Y hay el adjetivo en inglés, exercise, significa atosigado, agobiado o preocupado. De hecho, esta es la versión más primitiva de las cintas para caminar. Era un método de castigo para prisioneros en el Reino Unido. Los ponían horas ahí, ¿sí? Alienados a caminar y caminar. En 1900 se abolió por inhumano. Uno de los estudios que Lieberman los hace en México con esta tribu que se llaman Tarahumara. Son una tribu de corredores. Y entonces él estaba con un traductor, porque evidentemente no hablaba. Ellos tienen una carrera de mujeres y una carrera de hombres. Los Tarahumara evidentemente no corren para mejorar su condición física, es una forma de rezo, es lo que los acerca a sus dioses. Y en un momento, entonces, con este hombre Ernesto, que acababa de completar una carrera de 112 kilómetros y tenía como 70 años, le dice al traductor, pregúntale cómo entrena. Y entonces el traductor lo mira como diciéndole, se miran de nuevo y le dice, ¿cómo practica para mejorar? Entonces habla con el otro y el otro le dice, ¿por qué alguien corre si no necesita? ¿Por qué alguien correría si no necesita hacerlo? Dice, no tenemos esa palabra. No existe. ¿Sí? Decirle a alguien, usar un argumento como este, just do it, es lo mismo que decirle a un drogadicto que no se drogue. Todos sabemos respecto de la importancia del ejercicio físico para nuestra salud. Muy poca gente lo hace. ¿Por qué? Probablemente uno de los motivos sea que los argumentos que estamos usando no sean los indicados, o sean por lo menos insuficientes. Esta es una de las paradojas que él plantea al hablar del ejercicio. Es saludable pero anormal, esencialmente gratuito pero mercantilizado, una fuente de placer y salud, pero una causa de malestar y confusión. El ejercicio físico es un fenómeno moderno, bastante bizarro, evolutivamente hablando.
Y está bueno que todos empecemos a tomar conciencia de eso para empezar a comunicar de una forma distinta, porque todos queremos que más gente haga ejercicio físico. Imagínense ustedes hablando con un tatarabuelo de ustedes, al que le dicen, o al que le cuentan esta situación: me paso 10, 12 horas del día sentado frente a la computadora, prácticamente sin levantarme, y cuando son las 7, 8, agarro el bolso y voy a un lugar al que pago para transpirar, sentirme exhausto, todo chivado, y correr o subirme a una bicicleta que me deja en el mismo lugar. Eso no tiene sentido. El problema es este. El problema tiene que ver con los argumentos y con lo que les conté antes. O sea, tenemos un lenguaje, y después se los voy a mostrar, o sea, demasiado imperativo y basado en mitos, cuando tratamos de convencer a más gente de que se sume a nuestras propuestas. Ese lenguaje es producto de una mirada demasiado occidental y postindustrial, que nos lleva a esto, un montón de errores, mentiras, exageraciones, que tenemos que empezar a cuestionar para ver si podemos modificar. La mirada que él propone desde la antropología evolutiva lo que nos permite es entender los cambios de conducta, los comportamientos y cómo incide la cultura. Y desde la biología, ¿por qué evolucionamos como evolucionamos y por qué tenemos el cuerpo que tenemos? ¿Cuáles eran las razones por las que ese señor que les mostré, cazador-recolector, estaba dispuesto a moverse? Y ante las cuales el cerebro no ponía resistencia, le decía, ok, móvete. La primera, era necesario. ¿Sí? ¿A qué se refiere con que era necesario? Y tenía que comer, tenía que salir a cazar. Tenía que recolectar, cavar en la tierra, sacar raíces, subirse a los árboles. Tenía que defenderse de los ataques. ¿Sí? Nadie hacía zumba. Y el otro motivo por el que lo hacían es porque es gratificante, o era gratificante. Y cuando hablamos de gratificante, hablamos fundamentalmente del juego y del baile. Todo súper vinculado con el aspecto social. Era algo que hacían siempre con otras personas. El juego y el baile. Muchas especies de mamíferos juegan para entrenar habilidades físicas, pero los hombres, nuestra especie, es la única que sigue jugando a veces durante la adultez. Y uno de los aspectos y uno de los fenómenos modernos más asociados al juego tiene que ver con los deportes. ¿Está? Desde el punto de vista evolutivo, los deportes tienen mucho más sentido que el fitness. Y ahora les voy a mostrar por qué. Los deportes inicialmente nacen como una sublimación de las guerras. ¿Sí? El deporte era el espacio donde entrenaban para combatir. Y todo lo que nosotros usamos en términos de terminología y conceptos con relación a los deportes tiene que ver con las guerras. Entonces el campo de juego, el campo de batalla se reemplaza por el campo de juego, los uniformes por las camisetas, el general por el técnico, y en cualquier partido hay atacantes y defensores, y acribillamos al portero y el tiempo muerto, y todo el léxico que usamos tiene que ver con la guerra. De hecho, la diosa de los deportes es la misma diosa que la de la guerra, Nige. ¿Tá? Cuando eran tiempos de Juegos Olímpicos en Atenas, se suspendían las guerras. ¿Está? ¿Y por qué? Porque los deportes tienen mucho de esto que les contaba recién. Los deportes son gratificantes, son sociales, ¿sí?
son un juego, hay una competencia, hay un desafío que enfrento en equipo. Y es lo que justamente los torna recompensantes. ¿Está? Entonces, me gustaría que se lleven esto como concepto. El deporte es igual a juego, y entonces el juego es normal para nuestra especie. Juguemos al fitness. Veamos qué podemos rescatar, y eso les voy a mostrar después, de los deportes para nuestras clases, para la experiencia que ofrecemos. ¿Qué nos sirve? ¿Qué es lo que podemos aprender? Ahora se los voy a mostrar. Ay, perdón que tardan los cliques. Todas las actividades que yo les describí antes, ¿vieron hoy cuando, o sea, no sé si les pasó a ustedes, capaz que saludé a más gente yo, pero esa pulsión por el abrazo, por el beso y nada, no importa nada el barbijo y la idea, o sea, de el leitmotiv de este encuentro era el reencuentro, ¿no? Era lo que hizo que Guille viaje de Rosario o Diego viaje de Paraná y, bueno, gente que ha venido de más lejos. Este es el motivo por el que lo hicieron. No vinieron a escucharme a mí ni a escuchar ninguna de las conferencias. Vinieron a reencontrarse, vinieron a abrazarse con gente, principalmente. Y porque somos seres sociales. ¿Y qué significa que somos seres sociales? Significa que todo lo que hacíamos y todo lo que hacemos para sobrevivir, empezando por la reproducción, es un acto social. Si no somos sociales, no sobrevivimos. El Homo sapiens prevalece sobre el Neandertal principalmente porque empiezan a cazar juntos, en grupo. La caza se hacía en grupo. Los rezos se hacen en grupo. El baile se hace en grupo. Los juegos se hacen en grupo. El deporte. ¿Sí? Aun cuando es 1 a 1, tengo que jugar con alguien. Mauri está por ahí, es mi ahijado. Es un gamer. ¿Sí? Juega, pero de una manera distinta. Le digo, Mauri, ¿juegas solo? No. De cada 10 veces que juegas, ¿cuántas veces juegas con otras personas? 8. Los videojuegos son sociales. Eso hace que el deporte, el juego y el baile estén entre las actividades físicas sociales más populares que existen. El aspecto social. Y nosotros somos agentes de socialización. Y por eso tenemos datos como estos. Fíjense, seguramente la mayoría de ustedes los conocen o los habrán leído en alguna mercado fitness. Los asistentes al gimnasio experimentan mayores niveles de disfrute individual y esfuerzo y satisfacción como resultado del ejercicio grupal. ¡Pum! 58% de los miembros dicen estar muy motivados por el aspecto social de asistir al gimnasio. Esto es socialización. Proceso por el cual un individuo va adquiriendo destrezas y conocimientos, ¿le suena? Destrezas y conocimientos que lo van integrando. ¿Integran o no integran? A los grupos con los que se identificará. Integrando a los grupos con los que se identificará. Eso es clave. ¿Y quién es el responsable de hacer eso? Ustedes. El profe. Si lo hace bien, tiene una tribu. Si lo hace mal, no tiene nada. Además de seres sociales, somos seres emocionales, que a veces razonamos. Entonces, por muchos corazones que dibujemos, el clicker me está jugando una mala pasada. Cuando hablamos de amor, en realidad las emociones se originan en el cerebro, especialmente en una parte muy específica del cerebro que se llama sistema límbico. ¿Sí? El sistema límbico es el responsable del aprendizaje, de las memorias, del comportamiento sexual y de las emociones, de las respuestas emocionales. Eso que llamamos respuestas emocionales es lo que decía Julia al comienzo. Es una química en nuestro cuerpo. Una química que de casualidad
el sistema límbico genera para premiar ciertas conductas que quiere que repitamos porque hacen a la supervivencia y quiere que evitemos otras que no hacen a la supervivencia. El cuarteto de la felicidad son una cantidad, son 4 neurotransmisores, cuarteto, 4, que hacen esto, que generan una química del bienestar, que nos hace sentir bien y que evidentemente el cerebro nos va a proponer repetir esas conductas para volver a sentir lo mismo y nos propone repetirlas porque hacen la supervivencia. El problema con esto... Ay, me parece que se me pasó una. A ver. Ah, no se pasó. El problema con esto es que este ciclo es muy cruel, porque esa química funciona mejor en personas que son activas. ¿Por qué? Porque los sedentarios y los obesos tienen inhibidos los receptores a la mayoría de esos químicos. Entonces no sirve esta química para sacar a la gente del sillón. Las tenemos que sacar de otra manera. Pero sí sirve para generar adherencia. ¿A qué neurotransmisores se refiere? Fíjense, endorfinas. Las endorfinas aparecen cuando bailamos, cuando cantamos, cuando nos reímos, cuando hacemos ejercicio, cuando trabajamos en grupo. Serotonina, con la luz solar, los masajes, evocando recuerdos felices, ejercicio aeróbico. Meditar en la dopamina, comer, tener sexo, la música, el ejercicio, celebrar los logros. Oxitocina, abrazos, regalos, generosidad, reír, llorar, sexo, ejercicio. El ejercicio aparece en todos. O sea, yo genero todos estos neurotransmisores cuando hago ejercicio. Ahora fíjense el resto de los neurotransmisores. Fíjense en las endorfinas. Trabajar en equipos, ¿sí? Socialización. Serotonina, recuerdos felices, luz solar y masajes. La dopamina aparece cuando comemos. Cuando hay presunción de alimentación, cuando como y cuando la comida llega al cerebro, al estómago, en esos 3 momentos aparece la dopamina. ¿Por qué aparece la dopamina cuando comemos? ¿Por qué? Más vale. Porque tengo que volver a comer. La oxitocina, ¿sí?, es la hormona de los vínculos. Aparece en el canal de parto y es lo que hace que el útero se contraiga. Aparece en la lactancia, aparece con los abrazos que nos dábamos todos hoy. Estamos buscando oxitocina. Y todos esos neurotransmisores aparecen también con el ejercicio físico. Entonces nosotros podemos generar estrategias para buscar esta química del bienestar y lograr mayor adherencia. No vamos a lograr por ese ciclo que les mostré antes que la gente active gracias a esto, pero sí podemos lograr que sigan haciéndolo. Ayer buscaba una metáfora con Mauri para poder... Me gustan las metáforas como para que se lleven las ideas clave. No terminamos de definir la metáfora, pero lo que yo pensaba es, o sea, tenemos una computadora vieja, un hardware viejo con un software viejo que tiene que ser actualizado. O sea, la versión actual de nuestro cuerpo tiene, después de todas las adaptaciones, 300.000 años. Pero nuestro cerebro, que consume, que es el que mayor demanda metabólica tiene, le ordena al cuerpo ahorrar energía en un entorno en el que el ahorro ya no es necesario. Lo que es medio curioso es que el cerebro es el que mayor demanda consume, ¿no? No tiene demasiada autoridad para pedir ahorro. 20% de la demanda metabólica. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer después de todo esto? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el enfoque y adoptar dentro del análisis que hacemos esta mirada también, no únicamente, también, no está mal lo otro, pero no alcanza. Entonces, lo que tenemos que proponer tiene que ser divertido, tiene que ser gratificante, tiene que haber recompensa, tiene que ser social. Tenemos que aprender de los juegos y tenemos que aprender del deporte. ¿Qué podemos tomar del deporte para empezar a jugar al fitness? ¿Quién juega al fútbol con amigos en la semana? Yo no, pero levanto la mano para ver si alguien levanta.
¿Te pasa alguna vez, Pablo, que llega el día de jugar al fútbol con tu amigo y decir, oh, no, ahora no tengo ganas? O estás en realidad como esperando ese día. Con el deporte no nos pasa lo mismo que con el fitness. Cuando llega el gimnasio, cuando llega el momento de ir a entrenar, cuando llega el momento de salir a correr o lo que sea, y no tengo todos los aditamentos que les describí del deporte, es mucho más difícil ponernos en acción. ¿Qué es lo que podemos tomar del deporte para empezar a jugar un poco más al fitness? Lo primero que a mí me parece que es importante es el equipo. La idea de entrenar con alguien. El compromiso social es un método súper efectivo de autocoerción. Cuando ustedes se comprometen con alguien más, vamos a caminar, vamos a correr, vamos al gimnasio, jugamos fútbol 5, si falto se quedan con 4, me van a cagar a palo. No puedo faltar. Si voy, tengo aprobación. Si falto, capaz que me quedo afuera del equipo, me quedo afuera de la tribu. Nadie se puede dar el lujo de quedarse afuera de una tribu. ¿Por qué te morías 70.000, 80.000 años atrás? Si no eras parte de una tribu, te morías. A mí me gustan las competencias también. Competencias en términos de desafío por equipos, darles un objetivo común a ese equipo para cumplir. Competencias dentro, pequeños juegos en la activación, ¿sí? Algo desde lo lúdico, en parejas, en tríos. Funciona muchísimo. Eso es lo que hoy está tan en boga y se llama gamificación, ¿no? Convertir la actividad en un juego que tenga metas bien claras. ¿Cómo se hace el gol? ¿Cuándo festejo? ¿Cuándo vienen a felicitarme? ¿Cuándo tengo un logro? ¿Cuál es la recompensa? ¿Está? Yo empecé a hacer judo a los 5 años. Esta foto no es de los 5 años, es un poquito más. Tenía 5 años y hace poco tiempo descubrí que el motivo por el cual me llevaron a hacer judo y no otra cosa fue que mi mejor amigo, Juanjo, hacía judo. Tan sencillo como es. Entonces me llevaron a hacer judo. 40 años después, tengo una escuela de judo en Lobos. Ponle volumen. Hace más o menos 4 o 5 años volví a competir y a mí me gusta decir que no entreno para competir, sino que compito para entrenar. Me da un norte a lo que hago y si bien obviamente la competencia es individual, la preparación es individual, necesitas por lo menos un compañero para practicar. Y la recompensa no es el premio, no es la medalla, de hecho ni siquiera soy muy bueno, pero pertenezco a un colectivo de los Masters de Argentina, tenemos nuestros campos de entrenamiento, hacemos nuestros viajes, eso es lo que a mí más me gusta de haber vuelto a competir y además es una oportunidad espectacular para reencontrarme con Juanjo, que fue el que me llevó a judo. Ese es el motivo principal por el que lo hago. Otro de los aspectos que creo fundamental tiene que ver con la recompensa. Cuando salíamos a cazar, la presa era la recompensa, compartir la comida.
era la recompensa. Es importante celebrar los logros. ¿Queda claro para sus alumnos, clientes, socios, cuál es el logro a celebrar? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué contexto me van a felicitar por algo? ¿Cuáles son las medallas? ¿Dónde están las medallas? ¿Dónde están los premios? ¿Dónde está la recompensa de hacer el esfuerzo contrainstintivo que hacen por pagar la cuota e ir a sufrir una hora? Tiene que haber recompensas. En el año 2014, cuando nos mudamos a Lobos, a mí no me gusta jugar al fútbol, la verdad. O sea, normalmente a la gente que hace marciales, el fútbol no le va. No es algo que disfrute, pero el papá de una compañera de mi hija me invita a jugar al fútbol los jueves, pero con la promesa de que después del fútbol había asado, vino y truco. Tuve mucho tiempo pagando el precio de jugar al fútbol para ir a mi tercer tiempo. Yo creo que el tercer tiempo no puede ser opcional. Yo creo que tiene que haber una agenda de eventos que lo que fomenten sea la camaradería. Algunos profes lo hacen muy bien naturalmente, son los profes que normalmente se van y abren su propio gimnasio. ¿Está? Pero esto no es opcional, esto es una herramienta muy presente en los deportes y que nosotros lo hemos dejado a criterio o buena voluntad de quienes lo hacen naturalmente, pero no es parte de nuestro programa. Entonces, los terceros tiempos yo creo que son una herramienta que podemos rescatar también de los deportes. Entonces, mal que nos pese, y con esto termino, la verdad es que el ejercicio físico y el fitness no es esencial. Por lo menos no es esencial para la mayoría de la gente, y por mucho que nosotros gritemos que lo es, la mayoría de la gente elige no hacerlo porque no le resulta necesario, no le resulta gratificante, no le resulta recompensante, divertido. Y nosotros tenemos la obligación de ayudar a esa gente, porque en definitiva lo único que no pueden hacer o que no están logrando hacer es vencer su instinto a la quietud. Y está en su naturaleza no hacerlo. Entonces necesitamos cambiar los argumentos, dejar de decirles vagos, dejar de decirles que las excusas se engordan o que simplemente lo hagan, porque no funciona. Necesitamos tener una mirada más compasiva y solidaria, ¿sí? Para ayudarlos a vencer el instinto. Y si no podemos lograr que el fitness sea absolutamente divertido, absolutamente social y absolutamente gratificante, por lo menos podemos hacer todos un esfuerzo para que sea un poco más divertido, un poco más gratificante y un poco más social. Yo creo que ese es el desafío que todos tenemos por delante. Gracias. Fuerte.